Ya tuve mi primer fondo. ¿Me sirvió? En este capítulo te voy a contar qué pasó después de ese primer gran fondo y sobredosis. Y si sirve o no sirve agarrarte nada más del miedo de una experiencia así para sostener de ahí tu sobriedad. Hola, soy Valeria Armare de Corazón de Amatista y hoy te voy a seguir contando qué pasó después de este gran susto, de esta sobredosis y qué sirvió y qué no sirvió de las cosas que hice en ese entonces. Entonces, bueno, en el capítulo anterior te conté que cuando estaba yo ahí con mi novio en ese terreno, pues tuve mi primera sobredosis y que vi algo pues muy desagradable. Se me olvidó comentarte que antes de eso también tuve la contraparte, o sea, también recibí apoyo, sostén y la presencia de mis ángeles, arcángeles y en especial del arcángel Miguel. Y bueno, yo nuevamente sé que muchos van a decir, estabas alucinando, era tu viaje, y los que lo quieran creer así, muy respetable. Yo he tenido la manera de comprobar por varios métodos y con otras personas que estas experiencias fueron reales y además de verdad yo estoy convencida de que mucho de lo que ocurre en una adicción y de las cosas que ven, incluso las personas que ya están viendo gente sombra y cosas así horribles, no es necesariamente una alucinación, o sea, estás percibiendo otra dimensión, ¿no? Y normalmente son más densas porque evidentemente estás en un mundo pues denso. Pero yo también tuve la fortuna de recibir como apoyo y sostén en momentos claves de mi vida y que hoy sé que era real por muchas cosas que les voy a contar. Días antes de esta sobredosis, yo ya empecé a ver cosas todo el tiempo. Yo oía voces y sí, todo esto suena a brote psicótico, pero algo que no es nada común y que yo te lo puedo decir ahora que también he estudiado para acompañar adictos son las alucinaciones colectivas. O sea, que a uno solo se te vaya el tren, ¿no? Y empieces con tu viaje, sí, sí puede pasar. Y yo tengo muy claro también en cuáles ocasiones de mi vida más adelante realmente yo ya estaba, pues quién sabe, o sea, quién sabe que era real y que no. Aquí todavía se sentía diferente. Yo ya estaba como empezando a oír cosas, a ver cosas, y en algún punto estábamos en un hotel y yo empecé a percibir claramente la voz de alguien que me decía que era Miguel. Él en ese entonces me decía que era mi ángel, ¿no? Yo hasta recientemente supe que no era solo mi ángel o mi ángel guardián, sino que era el arcángel Miguel. Y me acuerdo que o sea, él me empezó a dar señales, porque también yo siempre tuve esto como de probarlos, a ver si era cierto o no, y cuando no son realmente seres de luz, no cumplían lo que te decían, o si te, por ejemplo, si te decían que algo iba a pasar, no pasaba, y así podías perder días o semanas enteros en una confusión tremenda. Con él en esa ocasión no se sintió así, y me acuerdo que en algún punto yo le digo: "Oye, ¿te puedo ver?". Me dijo: "Sí, si quieres". Y yo le dije: "¿Y te puede ver mi pareja?". Me dijo: "Si él quiere, sí". Y ese es un punto clave de los seres de luz, siempre respetan el libre albedrío. O sea, no se te van a presentar así nomás y tampoco los puede ver alguien más si ellos no quieren. Entonces, me acuerdo que le pregunté a mi pareja si lo quería ver y me dijo que sí. Entonces, yo sabía de alguna manera de dónde iba a salir y le digo: "Ahí en el espejo", y los 2 estábamos viendo en el espejo, y empezamos a ver como una luz verde hermosa, como si saliera del espejo, o sea, pero no era del espejo como superficie, sino como de la dimensión detrás del espejo. Yo me acuerdo que sentí una paz, una emoción, algo lindísimo, y mi pareja en algún momento, o sea, sí lo estaba viendo, pero en eso se asustó. Me dijo: "¿Cómo sabes que es bueno? ¿Cómo sabes que?". Y ahí él lo dejó de ver. O sea, él se asustó y ya se rompió la conexión. Yo todavía hablé un poco más con esta presencia angelical, y ahora yo entiendo que se presentó en ese momento como respetando mi libre albedrío, porque incluso ha habido una comunicación donde él expresó esto. No estaba ahí para intervenir ni para impedir que yo pasara por lo que iba a tener que pasar, porque finalmente yo lo había decidido, pero también fue como hacer acto de presencia, como de, okey, vas a pasar por esto que está de la fregada, pero aquí estamos, está siendo sostenida. ¿Y por qué les cuento esto? Más allá de que crean que es un viaje o que no es un viaje, créanme que siempre estamos siendo acompañados, lo percibamos o no.
¿no? Y ahora que yo he tenido esta oportunidad de ya trabajar con ángeles, con arcángeles, de meterme a toda esta parte, lo creo ciegamente. Entonces, de verdad, aunque ahorita le estén pasando mal, y este es un mensaje para todos mis hermanos y hermanas adictos, si ahorita están batallando y nomás no ven la luz, por ahí traten de acordarse que sí hay seres de luz ahí sosteniéndonos, pero no pueden intervenir, porque también esos momentos, esas lecciones, esos fondos, pues traen un aprendizaje que ojalá y lo puedas tomar desde un principio, pero finalmente el día que lo tomes, sea en ese momento o años después, te va a servir y tu alma lo pactó. Lo pactó para que pudieras, ¿sabes?, trascenderte. Entonces, bueno, por ahí les dejo esta historia del Arcángel Miguel. Cuando yo ya me interno en esta clínica, ahí en ese internamiento yo empiezo a trabajar con un terapeuta que también conocía a mi pareja. Él había trabajado con él en internamientos anteriores, de hecho por eso me llevó él ahí, porque conocía que era una buena clínica, que de alguna manera le habían ayudado en su momento. Y él al conocerlo, al conocer pues la profundidad de su adicción, pues las cosas en las que ya estaba metido, pues sí me hacen la sugerencia y que bueno, desde un principio estuvo en el grupo y todo de no estén treceando, ¿no? O sea, no se van a ayudar, realmente a veces uno cree, y yo sí creo que de alguna manera me ayudó a sentirme acompañada y vista en un momento en que yo me sentía muy sola, pero sí es muy complicado tener una relación en una etapa inicial de recuperación. Lo más probable es que recaiga uno u otro y ese se jala al que estaba un poquito mejor. Entonces yo tomo la decisión de separarme de él. Creo, no recuerdo exactamente cómo es que transcurrió, pero sí me acuerdo que fue tanto el miedo que yo sentí de que me iba a morir si yo seguía por ese camino, que me agarro de ese miedo para dejar de consumir y en algún momento no me acuerdo si lo fui a ver, a dónde él estaba internado o algo así, lo hablo y la verdad es que no era algo que yo quisiera hacer, o sea, yo no quería terminar con él, yo sí lo amaba y él yo sé que me amaba porque aparte también pues fue la única vez y habíamos vivido ya cosas horribles y fue la única vez que lo vi que se le llenaron sus ojos de lágrimas. Y sin embargo fue algo que yo supe que tenía que hacer y también nuevamente les cuento esto porque sí he sabido de parejas que logran sobrevivir a una adicción, pero sí creo que tiene que haber un punto en el que haya una separación y que cada quien lo intente primero por su lado para que tengas una base firme y a lo mejor después hay un reencuentro y qué padre. Entre otras cosas que también no les había yo contado, pero ahí yo ya empecé a irme a un mundo todavía peor, o sea, mi pareja vendía de repente pues ya de todo, armas incluso. Y por ahí les voy a porque sí ha estado medio densos estos capítulos y no es que sea de risa lo que les voy a contar, pero la verdad es que hoy yo ya he aprendido a ver ciertas cosas con un poquito de humor, porque si no, la verdad es que se la pasaría uno llorando. Me acuerdo que una vez fuimos y él fue a vender, ¿no? Y pues estábamos en un rumbo horrible, se acerca el tipo al coche y yo me acuerdo, volteo y le digo, buenas tardes, ¿cómo está? ¿No? Así, ha llegado a Palacio de Hierro, no es cierto. Entonces sí, me acuerdo que mi pareja se quedó así como o sea, nada más lo vi que me volteó a ver, pero pues para mí era muy normal, o sea, esa era yo, ¿no? O sea, yo no había perdido todavía mi esencia. Y ya cuando se va el tipo, o sea, ellos hacen el intercambio y le digo, ay, muchas gracias, buenas tardes, buen día, ¿no? Y ahí me volteó a ver otra vez, nuevamente así como de, ¿qué estás haciendo? O sea, ubícate, ¿no? Y yo me quedé así como de, ¿qué? Y me dice, o sea, ¿no te das cuenta en dónde estás o con quién estás hablando? O sea, y sí me dio como, de verdad, ahí fue de esos momentos en que dices, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Y darte cuenta que no puedes seguir siendo tú por donde sea. O sea, realmente no. Hoy me da risa porque sí, yo literal era como de disfrute su compra, pero no, la verdad es que ya estaba haciendo cosas bien, bien fuertes. O sea, y no era yo directamente, pero pues yo estaba ahí en el ajo, ¿no? También él ya hacía fraudes en gasolina, muchas cosas. La verdad es que sí estuvo muy gacho. Y ese es uno de los peligros con la adicción, que como yo no era una persona así, o sea, yo no era una persona que ni le gustara robar, ni que crecí con esos valores o principios, jamás me imaginé estar en un intercambio de armas, o sea, jamás, pero vas perdiendo eso, o sea, de repente es tanta la necesidad que dices, es que si esto es lo que tengo que hacer para yo tener mi siguiente dosis, pues vas y lo haces. Y ese es uno de los grandes conflictos de los adictos, que terminas haciendo muchas cosas que no van de acuerdo contigo, con quien tú eres ni con tus valores, y después lo vives con mucha vergüenza, con mucha culpa, y eso te va a dificultar todavía más recuperarte. O sea, ya no es nada más pelearte con la compulsión, con la obsesión y con la sustancia, ahora le vas a agregar, bueno, y con el trauma, ¿no? Lo que ya traías, ahora le vas agregando cosas que cada vez te vas viviendo más como una persona indigna, sucia, deshonesta,
o sea, de verdad es algo, se te distorsiona todo y por eso yo entiendo de verdad lo difícil que es salir de ahí porque, o sea, tú empiezas de repente a quererte recuperar, pero hay una sensación tan profunda de indignidad que crees que no te mereces estar mejor que eso. Y vuelves y vuelves y vuelves, ¿no? Entonces, también parte del mensaje que quiero yo hoy darles es, tú no eres lo que tuviste que hacer para sobrevivir y de verdad grábenselo en la cabeza. Si tú hoy estás tratando de hacer las cosas diferente, estás entrándole a tu proceso, ya dejaste de hacer chingaderas, con eso basta. O sea, no tienes que tener el pasado perfecto o nunca haber vivido esas cosas y más en una adicción. La verdad es que creo que los que hayan estado en este camino lo saben. O sea, uno tiene que hacer muchas cosas de las que no estamos orgullosos y no se trata de aplaudirlos o hacer como que no pasó, pero sí se trata de entender que es parte de ese mundo, de esa enfermedad, de esa distorsión, pero que hoy tienes la oportunidad de hacerlo diferente y eso es lo único que importa. Entonces, bueno, yo decido separarme de él, fue muy doloroso porque ya llevábamos, aquí ya pasaron unos años, pero la verdad esas fechas se me borran mucho. Entonces, pues cuando nos despedimos fue muy doloroso y él en algún momento decide irse del país a una clínica especializada para personas que usaban las sustancias de esta manera. En esta época yo me meto a estudiar, de alguna manera estuve muy bien 3 años, bien entre comillas, o sea, estaba yo pudiendo reconectar, estudiaba y todo, pero por dentro seguía estando esta sensación de no saber quién soy, de no pertenencia, para mí fue un camino de resistencia, o sea, sí, literal, ahí eran juntas diario. Me acuerdo que pues, al principio no me dejaban ni salir yo con mi coche, entonces mi papá iba, me llevaba, me esperaba, me regresaba. O sea, la verdad, apoyo sí hubo de ese lado, pero también al mismo tiempo, pues la familia con la que estás es la misma familia con la que creciste, que es una dinámica tóxica, ¿no? O sea, no es una dinámica así linda. Entonces, obviamente, regresaba yo a la casa y seguía todo igual. Entonces, era nada más como aguantar y eso es un poco lo que se maneja en los grupos de solo por hoy o a veces solo por estos 5 minutos. Y a lo mejor sirve en un inicio, pero la verdad es que yo no me imaginaba vivir mi vida así completa. O sea, yo decía, toda mi vida voy a vivir así, aguantando, resistiendo, ver si llego a la siguiente hora o si llego al siguiente día. Y pues en efecto, no. 3 años después, en esos años él y yo de repente estuvimos en comunicación y en algún punto él regresa. Nos vemos, él estaba limpio, yo estaba limpia, ya llevábamos un ratito, lo vi muy bien, se veía más guapo que nunca, la verdad es que se veía hermoso. Reconectamos y el amor ahí estaba. Y yo dije, pues ya la hicimos, o sea, ya hicimos el trabajo separados, toca regresar. Me acuerdo que él me dijo que quería que me fuera con él, yo le dije que sí, pero ya estaba yo también un poquito más madura, le dije sí, pero quiero ir primero de vacaciones, ver si me gusta este lugar, si me adapto, regreso, termino mi escuela y después me voy. O sea, ya también no era como esta impulsividad que yo venía manejando de me voy, me vale, ¿no? O sea, había un poquito, o sea, sí se había sentado y eso también les quiero compartir. Hay veces las recaídas son parte de la recuperación. No creo que en todos los casos, no me gusta decirlo así porque todo el mundo siente como que, bueno, entonces tengo permiso, pero hay veces que sí, hay veces que van a ocurrir y que no te detenga. O sea, si ya recaíste hoy, o sea, de verdad, mañana te vuelves a levantar y lo vuelves a intentar y así las veces que sea, porque así le tuve que hacer yo. Entonces, después de esto, que quedamos en esto y que además estuvimos juntos aquí unos días y de verdad con mucho amor, ya él se va, ese era el plan. Y algunas semanas o algo así después, él deja de llamar y me acuerdo que yo ya sabía. O sea, ya lo conocía muy bien de que cuando él se desaparecía ya algo iba mal. Empiezo a sentir esta angustia tremenda y en algún momento me habla su mamá y me dijo que lo encontraron en su departamento. Y la verdad es que de ahí me vine para abajo y es de las cosas que uno tiene que estar bien preparado cuando estás en sobriedad, saber que van a haber momentos rudos, muy rudos, y que tienes que seguir. Y yo en ese momento la verdad es que ni quería. O sea, en ese momento yo decidí recaer y me fui con todo, o sea, con todo. Yo no, yo no fui a calmar el dolor, yo quería alcanzarlo. Esa es la verdad. Entonces me desaparecí, no sé cuántos días pasaron, en algún momento se dan cuenta en mi casa, sé que me intentaron ayudar de mil maneras, yo ya estaba fuera de mí. Entonces, en algún momento me llevan ya a la fuerza a una de las primeras clínicas en las que estuve. Y antes yo normalmente yo pedía el internamiento o yo iba voluntariamente, ahora sí era yo iba con un pleito así de no, ¿no?
Cuando me internan en algún punto de esa noche, yo encuentro la manera de escaparme y literal me escapo de la clínica, me subo a un taxi, le digo que me lleve a Conecta. O sea, para que vean cómo es que pierde uno la dimensión y se los platico porque hoy puedo platicárselos así, desde otro punto y que vean que la gente sí se recupera. O sea, que no se vale sentenciar a la gente porque están en un momento así y decir, no, nunca la va a hacer o ya no sirve, déjenlo que se muera. Porque de verdad a mí me podrían haber dejado que me muera y yo no estaría la oportunidad yo no tendría la oportunidad de estar hoy aquí compartiéndoles esto y tratando de inspirarlos a que tomen la decisión y que el tiempo que les tome, pero por favor dejen las drogas, ¿no? Yo me escapo, eso fue todo un problema porque en esa clínica unas semanas antes se había escapado una chica y la encontraron, la habían matado después de violarla entre varios en un terreno, la asfixiaron. Me acuerdo que le tienen que hablar a mi papá, el doctor, y le dice, no sabemos si vamos a encontrar a tu hija, o sea, tienes que tener esto claro. Yo mientras estaba con el taxista, la verdad muy feo, o sea, porque yo no podía parar la compulsión y la obsesión, o sea, yo sentía que tenía que seguir y al mismo tiempo yo sabía, o sea, sí hay una parte de ti que te está diciendo, híjole, te estás poniendo en peligro, estás con alguien que no conoces, ¿no? Entonces, después de estar ahí un rato, en algún punto este señor sí me dice, oye, vamos a otro estado por un amigo o algo así, y ya ahí como que sí se me encendieron todavía más alarmas y dije, no. Entonces ahí fue cuando le dije, ¿sabes qué? Mejor regrésame a la clínica y sí, literal, y toqué la puerta. Perdón que me ría, pero es que si no me río voy a llorar. Entonces, pues ya llegué y toqué y sí me abrieron. Ya saben, toda la revisión y todo, todavía yo metí un poco de sustancia, todavía lo hice 2, 3 veces hasta que ya me cacharon en el baño, me metieron una inyección de quién sabe qué cosa que me noquearon varios días. A lo que voy es, la verdad es que, sabes, me costó mucho trabajo aceptar que tenía que volver a entrarle a la vida y volverlo a intentar. Yo no quería seguir sin mi pareja, no podía entender que él ya no tuviera la oportunidad y yo sí. Y esa es un poco la culpa del sobreviviente, que la verdad además me tomó muchos años trascenderla. O sea, para mí fue muy doloroso y eso me saboteó muchos años. Y conozco mucha gente que ha perdido seres queridos dentro de la adicción. Y sí quiero decirte que entiendo tu dolor y que sé que es algo devastador, pero que al final, si tú estás aquí hoy, tienes que seguir. Y no está fácil, pero no hay culpa, no hay culpa. ¿Por qué pasan así las cosas? No lo sé. ¿Por qué lo pactó así su alma? No lo sé. Sí les voy a contar más adelante que yo llegué a verlo cuando hay una muerte por sobredosis, lo que yo he observado como alguien con clarividencia, y esto se los voy a contar en otro capítulo, qué pasa con estas almas. Quiero dejarlos con esto, no hay castigo, no hay infierno, no hay eso. La mente sí, cuando muere con una distorsión así, es complicado, es un proceso. Solo quiero cerrar el día de hoy con esta invitación de, habrá gente que no le toca seguir. Si tú estás hoy aquí, vuélvelo a intentar y agárrate de las herramientas que te tengas que agarrar. Si te tienes que internar, si tienes tus grupos, si tienes familia e incluso si no tienes nada. O sea, yo en ese punto todavía tenía apoyo, más adelante tuve que hacer las cosas solas porque no había entendido, pero finalmente, mientras estés aquí, tienes la oportunidad. La gente que ya no le tocó. A lo mejor en otra vida sí lo creo, pero si estás aquí, por favor, hoy, no te des por vencido, sigue adelante y te dejo un gran abrazo. Valeria Armare, de Corazón de Amatista. No te olvides darme like, por favor déjame un comentario, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo capítulo. Recupera tu poder.